Entonces, habíamos quedado en que en 1976, después de este conato de golpe de Estado, de golpe que se hizo para revocar lo que ya se había logrado, que era derrocar al dictador, Saramago decide irse al Abre, a esta población, y es cuando él empieza una etapa de reflexiones profundas y decide escribir. Después de reflexionar y de pensar mucho, decide escribir y escribe su primera novela, que él dice que es realmente donde nace su novela novelesca, el estilo de su novela novelesca, decía él, Correcto. que es Levantado del suelo. Y después de Levantado del suelo, se dedica toda la década de los 80 a escribir novelas. Y ahí es cuando escribe Memorial del Convento, ahí es donde escribe El año de la muerte de Ricardo Reis, Exacto, escribe La sí. balsa de piedra, escribe Historia del cerco de Lisboa y en 1986, en la década de los 80, que fue muy importante para su literatura y para su vida, conoció a Pilar del Río, la periodista Pilar del Río, periodista y traductora Pilar del Río, su gran amor y el amor que lo acompañó hasta el final de sus días. La conoció en 1986 y se casaron en 1988. Le Sigue llevaba viva 28 ella. años, le llevaba 28 años a Pilar del Río, pero tuvieron una vida intensa y una vida que se complementaron muy bien, desde el punto de vista hombre-mujer, digamos, de relación íntima y de relación afectiva, y desde el punto de vista profesional. Ella se convirtió en su traductora. En un momento dado, el traductor de Saramago llegó a la casa y les contó que se estaba quedando ciego y que no iba a poder seguir traduciendo su obra, que era, pues para ellos fue un golpe, y ella le dijo, pues nada, no se hable más, yo desde hoy traduzco. Entonces trabajaban todo el día de esa manera, trabajaban en que él escribía, le pasaba las cuartillas, ella traducía y él escribía y trabajaban y se convirtieron en una pareja muy bella y muy amorosa y además en una pareja que trabajaba muy bien juntos, se Ex- entendieron muy bien ex- para trabajar juntos. exacto, como tú bien mencionas, no solo se entendieron muy bien a nivel personal, afectivo, sino también a nivel No profesional, profesional. como ella periodista, él escritor, inclusive también él ha sido periodista, entonces habían muchas cosas afines y viajaban entre Lisboa e Islas Canarias, Sí, ¿no? Porque ella era Lanzarote, española. Lanzarote, sí, donde vivieron los Sí, últimos años. Y entonces, Saramago, a mí me interesa mucho el tema político en Saramago. Saramago era un hombre muy político, por decirlo de algún modo, o con intereses sociopolíticos muy profundos. muy Y comprometido, era, sí. y era un hombre que, de las cosas que más me gustan de Saramago como hombre y como escritor, es su coherencia en todo, porque él, y yo creo que la coherencia es una de las cualidades más difíciles de encontrar en los seres humanos. O sea, pensar, hablar y hacer de la misma Exacto. manera, coherentemente, son de las cosas más difíciles que hay. Si uno se pone a pensar en la propia vida de uno, cómo es de difícil ser coherente, porque muchas veces uno piensa una cosa, dice otra y de pronto termina haciendo otra, en fin. Es cierto. Y Saramago fue un hombre absolutamente coherente y un humanista, un gran humanista. Y todo ese humanismo y toda esa coherencia se refleja a lo largo de toda su obra. La preocupación por el ser humano en su esencia, en su dignidad más profunda. El ser humano como, como ser irrepetible, único y que muestra sus facetas más humanas, lo repito, en toda su obra. Los personajes de Ujú. sus obras son personas que nos llegan al fondo del alma. Entonces, él siempre decía, por ejemplo, que no le gustaba definir la palabra política, porque era una palabra que venía dando vueltas desde Aristóteles y que no se definía bien y que lo que hemos definido, digamos, como política y que hemos llegado, digamos, a la democracia en política, dice que la democracia también era un término que le molestaba porque no veía que fuera más allá de votar
y tener una representación política en los estados, y que eso le parecía que era una cosa muy chiquita para ser importante en la democracia. Entonces, él decía que vivíamos más bien bajo una plutocracia, que en la mayoría de los países llamados democráticos, lo que éramos eran unos países plutócratas, plutócratas en vez de demócratas, porque estaba pensado para una dictadura económica, decía él, se refería a eso como dictadura económica. Eh, Como él creció bajo la dictadura, él fue una persona que siempre se sintió amarrado, se sintió que no lo dejaban pensar en libertad y eso le molestaba. Y Y, tenía múltiples intereses en su cabeza, le cabía el mundo en la cabeza. Desde hace muchísimos años, antes de estos conflictos tan duros que estamos viendo en vivo y en directo entre Gaza e Israel, por ejemplo, entre Palestina e Israel, pero en la franja, él ya se había pronunciado y se había pronunciado muy fuertemente contra Israel por el cerco, por el bloqueo que tenía con los habitantes de la franja de Gaza. Y eran problemas y conflictos que lo preocupaban mucho. Los pueblos minoritarios, por ejemplo, los indígenas americanos. Él en Cartagena en 1900, perdón, en 2007 hubo una conferencia en Cartagena que se llamaba la conferencia de un encuentro de becas líder de la Fundación Carolina. Y él ahí dio un discurso que yo creo que nos interpela a todos los suramericanos, porque habló mucho sobre el tema indígena, sobre el tema de los indios, decía él, que, ¿qué hacíamos nosotros con el tema indio? Si nos importaba o realmente no nos importaba, que él siempre pensó en ese choque de culturas que hubo cuando la conquista, cuando el encuentro de esas dos culturas, que fue un choque muy fuerte y muy violento, y, y siempre pensaba que era injusto que hubiese quedado tanta gente relegada, que eran los propietarios de lo que aquí había, ¿no? Él tenía esa posición y era una posición muy fuerte y nos preguntaba cosas. Él decía que él vivía en el otro lado de la luna, o sea, él vivía en Europa, nosotros vivíamos en Latinoamérica, y se preguntaba, él no hablaba de qué hacíamos, digamos, él no hablaba del mestizaje, él hablaba ni de integrar a los indígenas a nuestra civilización, a ponerlos a pensar como nosotros, a comportarse como los occidentales o como nos hemos aculturado o ya nos aculturamos desde esa época, así es. sino cómo realmente convivir siendo tan diferentes. Esa era Y, su gran pregunta. Y no Iliana, sé, disculpa si me permites, y claro. esto también es producto, según tú lo has comentado al principio del programa y también varios investigadores sobre Saramago señalan de justamente nuevamente por donde empezamos su infancia, la precariedad económica, es decir, fue un niño pero que maduró también a temprana edad, vio tantas Y él sí, cosas, y él, carencias económicas, trabajar a temprana edad, no acabar el colegio, es decir, ¿no? claro, él sintió en carne propia lo que era la exclusión, ¿no? Él sintió en carne Exacto. propia lo que era vivir del otro lado. Entonces, cuando él hablaba, por ejemplo, de los indígenas, de los indios, él nos interpela a los suramericanos y dice, eh, ¿qué hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué hacemos? O mejor, ¿qué pueden hacer ustedes? Decía en ese discurso. Decía, como ven, yo no puedo hacer nada más que preguntar, pero quiero dejar en sus cabezas qué se puede hacer, cómo logramos ese respeto, esa integración, esa manera de relacionarnos con el pueblo indígena, que no sea simplemente tratándolos de integrar a nuestra manera de ver el mundo. Y yo creo que eso Ujú. era una de sus posiciones fuertes y Muy que nos, humano, ¿no? que- muy humana, y que nos pone a reflexionar, ¿sí? Si se está Sí, haciendo algo o cierto. simplemente no se está haciendo nada. Eh, Otra cosa que le preocupaba mucho siempre era su país, ¿no? Su propio pueblo, su propio país en el sentido también histórico, porque si bien sus novelas nunca son desde el punto de vista histórico tradicional, que uno dice puede ser una novela histórica, no se podría catalogar así,
pero siempre la historia de su país o la historia del mundo está dentro de sus novelas, ¿no? Y de sus reflexiones. Eh, y él realmente quería entender por qué un imperio como Portugal, que fue uno de los imperios más importantes en una década, pasó a ser segundón, pasó a ser una cosa secundaria. Y fíjate que en La Balsa de Piedra, que es este libro maravilloso en donde la península ibérica, esta ficción de que toda la península ibérica se desprende del continente europeo y empieza a navegar con solamente dos personas en la isla, en la llamada isla movible que se mueve y empieza a ir hacia el sur. Y entonces es todas estas reflexiones alrededor de qué hubiese pasado si hubiésemos recibido esa llegada de otras personas de otra manera, ¿no? Que no como llegaron. Y la novela reflexiona muchísimo sobre ese tema Él que ha le sido una inquietaba, persona muy reflexiva. muy reflexiva y muy humana, Exacto, impresionantemente sí, muy humana. impresionante. Ahora, hay un texto de una escritora colombiana que se llama Laura Restrepo, muy conocida, que no es parienta mía, pero me gustaría que fuera porque realmente admiro su obra, que me lo dio a conocer una amiga, una entrevista que le hicieron a ella sobre José Saramago en la revista Cambio, y dice cosas muy bellas que me hubiera gustado escribirlas a mí, y quiero leerles un pedacito. Dice, ¿Cómo ¿por qué no? las novelas de Saramago nos llegan tan hondo y nos estremecen? De dónde tanta intensidad y tan dolorosa belleza? La mejor respuesta que encuentro es que su escritura propicia una suerte de regreso a casa, a la casa del hombre, de la mujer, ese lugar donde por fin somos quienes somos, donde logramos acercarnos los unos a los otros y descubrimos el rincón que nos corresponde en la historia individual y colectiva. Porque el regreso es ese hogar supremo, el más íntimo y profundo, la pobrísima morada de los abuelos maternos, la pobrísima morada de los abuelos maternos de Saramago. Entonces, Así es. todo el tiempo él está haciendo reflexiones y combinando las convivencias dentro de la ficción, que es lo más interesante. Ese hogar supremo o la casa de la Rúa do Milagre de Santo Antonio, donde nos espera el amor en una cama con sábanas limpias. Y ahí ella empieza a hacer una serie de reflexiones de una y otra novela, de episodios que transcurren en sus novelas. Dice, o la habitación a donde llega de noche el cansado chelista, y ahí se está refiriendo a las intermitencias de la muerte, que es un libro bellísimo de una ficción encantadora que es en un pueblo la muerte se olvida de todos y no se vuelve a morir nadie. Y de un día para otro se deja de morir la gente y entonces empieza un problema de envejecimiento, pero ya de envejecimiento porque en nuestras sociedades pues la gente envejece y se espera que se muera y se Así es. renueve. Pero en este pueblo no se morían, ya no se iban a morir. Y hay un chelista que es el protagonista principal que toca su chelo con música de Bach, bellísima, con un perro maravilloso y está esperando la muerte que no llega, hasta que un día la muerte decide volver. Ese es Las intermitencias de la muerte, que es una obra maravillosa. Y ¿por qué deliciosamente humano es Saramago cuando habla de los perros, por ejemplo? Casi siempre hay un perro importante en sus novelas. Entonces dice, su perro, ese chelista tenía un perro negro. Y en otro eh, dice el perro encontrado, el perro constante, el perro Siempre está solitario. presente ese Siempre hay un personaje. perro, el perro es un personaje. El perro lobo que por poco mata del susto a Cecito, otro de los personajes de otra de sus novelas. Los perros del Severé, que ladran como locos. Y por supuesto ese otro perro que es el más bello de todos, que es el perro de las lágrimas. En el ensayo sobre la ceguera hay un momento en que la esposa del médico, que fue la que nunca se quedó ciega, en un pueblo donde todo el mundo se queda ciego, ella nunca pierde la vista y ella empieza a llorar porque no sabe cómo ayudar a los demás, pero ella es la única que ve, pero tampoco quiere que sepan que ella ve, porque entonces todos se irían a aprovechar de ella. Ensayo sobre la ceguera es un libro de una profunda humanidad
pero es un libro de una profunda tragedia humana, en el sentido de que no encontramos la manera de convivir los unos con los otros, ni siquiera dentro de la tragedia, sino que es como a ver quién gana más, a ver quién puede más. Una Y triste esta realidad. mujer que nunca se queda ciega, tiene un perro, o hay un perro allí donde están viviendo, que un día ella está llorando y el perro le lame las lágrimas. Entonces, él le llama el perro de las lágrimas. Y Interesante. en una ocasión, Saramago dijo que ciertos personajes literarios son más humanos que muchas personas. Y yo creo que en sus personajes literarios sí que nos damos cuenta de esa humanidad que él es capaz de plasmar en esos personajes que nos cuentan. Ese José, por ejemplo, del Evangelio según Jesucristo, que para mí es su obra maestra, me conmueve muchísimo el Evangelio según Jesucristo. José, sobre todo José, el padre de Jesús, ese Ujú. hombre San dolido, José. ese hombre lleno de culpas, ese hombre lleno de remordimientos, de una cantidad de dudas, eh, y esa posición que tenía Saramago con la religión, ¿no? Porque era una posición absolutamente fuerte, clara. Él no creía en las religiones. Tiene un texto que se los recomiendo muchísimo, que se consigue en internet, corto, que se llama El factor Dios. A él lo preocupaba más que las religiones como creencias, porque él era respetuoso de quienes creían, pero el factor Dios como un elemento que divide, como un elemento que enfrenta, como un elemento que se usa como disculpa para propiciar guerras y para propiciar enfrentamientos, era lo que para el terrorismo, para todas estas cosas, era lo que a él le preocupaba del factor Dios. Y en el Evangelio según Jesucristo hay una conversación entre el diablo y Jesús en una canoa, en una niebla, que le dice el diablo, se necesita ser Dios para que le guste tanto la sangre. Son frases lapidarias que tiene Saramago en muchos momentos. Y era un ateo irredento. Él era declarado ateo y nunca creyó en ninguna religión, ni creía que existiera un Dios, ni que fuéramos para ningún cielo, ni para ningún infierno. Él estaba aquí y ahora. Entonces, eh, y Saramago fue un hombre dentro del mundo literario, un hombre muy prolífico, un hombre que escribió más de 40 obras y exploró todos los géneros, porque Saramago escribió en todos los géneros. Saramago escribió poemas, Saramago escribió cuentos, Saramago Novelas. escribió cuentos infantiles y cuentos juveniles hermosísimos. Saramago escribió novelas, por supuesto, escribió teatro, escribió crónica, Ensayos. escribió todos los géneros y sus obras fueron traducidas a más de 45 idiomas. Entonces, realmente estamos ante un portento de la literatura, ¿sí? Una persona que realmente tiene un corpus literario muy Es, fuerte. estimada Iliana, disculpa, eh, para terminar lo de Saramago, me dicen que aproximadamente faltan 5 minutos, entonces porque ya justo vamos a lamentablemente comentar acerca del fallecimiento de Saramago y mencionamos luego después de su fallecimiento lo que se da, ¿no? Que es esta institución que lleva su nombre y luego ya culminamos con la despedida. Ok, Te cedo la palabra. ok. Saramago murió en 2010. Murió en Lanzarote, en Canarias, que vivía con su esposa, con Pilar del Río, y cuando él estaba enfermo, Pilar se puso muy nerviosa, estaba muy nerviosa y le molestaban los relojes, el tic-tac, tic-tac, y había muchos relojes en la casa. Y un día, entonces resolvía sacar todos los relojes a la terraza para que no le molestara el ruido. Y un día Saramago decidió no darle cuerda más a los relojes y pararlos en una hora, y los paró a las 4 de la tarde. Y ella le preguntó, ¿por qué los paraste a las 4 de la tarde? Porque a las 4 de la tarde fue el día en que fue la hora en que te conocí. Y entonces los relojes no van a volver a funcionar, sino que quedaron detenidos a las 4 de la tarde. Y posteriormente él se fue, se enfermó, ya estaba anciano,
y estaba leyendo La montaña mágica de Thomas Mann. Seguramente no era la primera vez que la leía, también otro de mis escritores queridos, Thomas Mann, y, y estaba leyendo artículos del New Yorker. Y le preguntan a ella decía que ellos sabían que no se iban a encontrar en ninguna otra parte, porque ninguno de los dos creía en el otro mundo, y le pusieron, lo enterraron en un olivo, sus cenizas fueron a dar a un olivo centenario que trajeron de Asiña, su pueblo natal, y está allí en Lisboa. Y el epitafio es la última frase de la novela del Memorial del Convento, que dice, y no subió a las estrellas si a la tierra pertenecía. Y Pilar del Río dice, él no subió a ninguna estrella, no fue al cielo, no fue a nada, él está aquí en la tierra y yo no soy su viuda ni seré su viuda, sino que soy su esposa. Ese es como el final de Saramago. Y después de eso ella dice, voy a seguir trabajando por la obra de Saramago, por su fundación. La habían fundado antes de que él muriera, en 2007, el 29 de junio, y con unos propósitos muy claros. La Fundación de José Saramago tiene como norma de conducta, tanto en letra como en espíritu, la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita en Nueva York el 10 de diciembre del 48. Todas las actuaciones de la Fundación José Saramago se orientan a la luz de ese documento y aunque lejos de ser perfecto, es sin embargo para quienes decidan aplicarlo a las diversas prácticas y necesidades de la vida como una brújula que aún sin saber trazar el camino, siempre apunta hacia el norte. La Fundación Saramago, dice él, soy consciente de que por sí sola la Fundación no podrá solucionar ninguno de estos problemas, pero tendrá que trabajar como si hubiera nacido para hacerlo. Como ves, le decía a Pilar, no te pido mucho, pido todo. Ese Qué es, importante. Estimada Iliana, me indican que vamos a hacer una breve pausa para terminar como debe de ser con este gran escritor José Saramago. ok. Ya regresamos.